existe en el humano esa rabia asesina, está allí. O sea, a ese nivel llega la transgresión, a ese nivel llega el abuso. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque primero, en conciencia, necesitamos reconocer que sí hay un nivel de maldad en todos nosotros. Hay gente que me dice, yo no, y yo le digo, sí, tú sí, porque de alguna manera no nos gusta reconocerlo. Yo me crié con unos tíos que no eran los míos, mis padres, y él decía, yo no te puedo pegar, yo no te puedo castigar a golpes, yo no te puedo decir nada, pero ¿cómo te castigo? Pues simplemente no te dejo, no te hablo. Claro, y te corrijo porque te amo, ¿no? Entonces, sí, como te estoy corrigiendo, claro. Como te estoy amando, te estoy corrigiendo, y la manera de corregirte es que me pongo en indiferencia, te hago la ley del hielo, no te veo, no te escucho, no te hablo, sí. no, o sea, te borro del mapa. Y para mí era muy fácil borrar del mapa a alguien más, o sea, claro, porque como fui tratado, yo de alguna manera trataba hacia las personas, y se me hacía muy fácil, me enojo con alguien, pues simplemente, o no estoy de acuerdo con alguien, pues le doy la indiferencia. Porque una persona, mientras más está en una relación donde está sufriendo abuso emocional, cada vez menos, es como cavar un pozo hacia abajo, menos se va a dar cuenta que está viviendo abuso emocional. Ahora, oye, no seas pendeja, y le pone toda la palabrota, y dice, a ver, mi amor, no seas pendeja. Y, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver mi amor con no seas pendeja? O sea, ¿por qué va un ingrediente con el otro? Y la otra, sí, atendiéndonos en público, todo lo que tú quieras, pero ella, yo creo que en el inconsciente no lo dijo, pero en su ser internamente quizás no se sentía bien, pero ella lo hace como, hace un tema de amor, y no mide que hay un nivel de abuso. Pero además estaba siendo humillada públicamente. Cuidado, hoy puedes perder todo lo que tienes. Hola, somos Ana Paola y Jaime. Y hubo un día en el que perdimos todo e incluso casi morimos, pero no fue así. Hoy estamos aquí para contarte cómo puedes alejarte de las posibilidades de perder todo lo que más quieres y acercarte a las victorias que siempre soñaste. Y todo con un ingrediente secreto que muchos conocen, pero pocos lo utilizan como debería ser. Hablamos del amor. Aquí descubrirás por qué las personas que no viven con amor en sus vidas pierden constantemente y las que aman de manera excepcional triunfan cada día. Así que, gana lovers, por estar aquí hoy ya ganaron. Comenzamos. En nombre del amor se han cometido las más grandes aberraciones. Cuando el silencio grita, desentrañando el abuso emocional. Queridos Ganalovers, somos Ana Paola y Jaime. Y el día de hoy traemos un episodio muy interesante, que es justamente el tema del abuso emocional. Es un tema que a menudo se esconde tras las sombras, pero hoy lo traemos a la luz. Es correcto, y muchísimas personas en las relaciones aguantan, soportan muchísimo abuso emocional, desde pequeñas gotas hasta grandes chorros. Y también hay grandes transgresores y grandes abusadores. Así es que de ese tema se trata el episodio del día de hoy. Sí, y para poder justamente erradicarlo necesitamos conocerlo, entenderlo y enfrentarlo. Así que el episodio de hoy nos va a permitir tener este conocimiento para empezar a erradicar, hasta lograr erradicar el abuso emocional en nuestra vida y en nuestras relaciones. Así que comenzamos. Comenzamos, y lo más importante es que tengas la claridad. Realmente, ¿qué es el abuso? Porque muchísima gente vive el abuso, pero ni siquiera se da cuenta que eso es abuso, o no lo clasifica o no lo califica como abuso. Sí, ¿cómo definimos el abuso emocional y cuál es su impacto en la relación? Como dices, necesitamos tener claridad, Jaime, necesitamos tener claridad de lo que es el abuso emocional. Y entonces, para entender eso, necesitamos considerar que todos, absolutamente todos los seres humanos, somos transgresores, ¿cierto? Sí, siempre hemos dicho que dentro de esta parte de la selva, porque así le llamamos la selva, esta parte habitable de la vida, es donde somos depredadores también, porque en el interior, en el inconsciente, hay esta parte depredadora. Y entonces muchas veces el abuso es porque no estamos respetando a la otra parte con tal de sobrevivir o con tal de vivir. Hay una falta de respeto en el límite del otro. Y ahí se convierte ya en un nivel de abuso. Entonces, transgresión es algo que todos hacemos incluso desde que estamos en el vientre de nuestra madre, ¿cierto? O sea, a ver, hay que exponerlo eso un poquito más. Un bebé abusivo. No abusivo, no dije abusivo, dije transgresor. Ok, correcto. No dije abusivo, dije transgresor. Dije, todos los seres humanos somos transgresores, no todos somos abusivos. Okay. Entonces, hay una diferencia entre la transgresión y el abuso. Entonces, desde nuestro punto de vista... ¿Cómo es el bebé en el vientre de la madre transgresor? Bueno, está una mujer y de repente, bueno, no de repente, pero
Tiene un ser ahí creciendo y de alguna manera es una transgresión porque está tomando un espacio donde antes no estaba y está causando algunas molestias, ¿no? Y a la hora incluso de nacer, y sea cesárea o sea parto natural, pues está transgrediendo de alguna manera. No, y de hecho, mira, suena burdo, y la verdad que suena burdo para muchas mamás y dicen, ¿cómo mi bebé va a ser transgresor? Miren, de hecho, fíjense bien y registren cuáles son los síntomas cuando la mujer está embarazada. Ya hablando en serio, un bebé, ¿qué es lo que hace? Y bien lo dijiste, es un microorganismo primero chiquito que entra al cuerpo y el cuerpo de la mamá empieza a tener reacciones, incluso hasta de rechazo. Por eso dicen que hasta los 3 primeros meses, hasta que pegue. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un cuerpo extraño. Para la mujer que está acostumbrada a su sistema, sus células normales y todo, entra de pronto un espermatozoide, entra un objeto extraño, porque así lo registra el sistema, va a hacer lo que tenga que hacer para defenderse. Por un lado, si bien es cierto, está el embrión y se forma, pero por otro lado hay muchas partes del sistema que están queriéndolo botar. Porque es algo que para el sistema no lo reconoce como suyo. Uh-huh. Entonces está sintiendo que hay un transgresor, que hay un visitante que está transgrediendo al sistema y entonces tiende a botarlo, como si empieza a provocar náuseas. Uh-huh. Náuseas es parte de ese vómito, porque si no es entonces por donde entró el transgresor. Entonces hay que o vomitarlo o expulsarlo de alguna manera hasta que ya pega. Y ya en el tercer mes que ya pegó, entonces ya, porque hay también una aceptación de este embarazo. Estoy embarazada, etcétera, lo empieza a asumir, lo empieza a aceptar, lo empieza a integrar. Pero antes de eso se puede vivir, sí, como un huésped transgresor en el sistema. Uh-huh. Exactamente. Entonces... Perdón, es que sonó medio raro el tema, pero vale la pena esta explicación. No, bueno, es curioso, ¿no? Estamos hablando de abuso emocional y nos vamos a una parte como muy al origen de qué es la transgresión y que todos los seres humanos somos transgresores, porque al final del día, al estar habitando en este planeta, al estar haciendo uso de las plantas, muchas personas también de los animales, etcétera, pues hay un nivel de transgresión, ¿cierto? Digamos, pero el abuso emocional es una cosa muy distinta. Y mira, sí hay un nivel de barbarie en el humano, y eso nos podemos remitir al libro de Leviatán, el Leviatán de Job, donde él habla de esta conciencia de maldad que tenemos todos. O sea, si bien es cierto, reconocemos el bien en nosotros, también reconocemos el mal. Y no nos vamos a ir tan lejos y no juzguemos tan feo, simplemente es una realidad. Un bebé chiquito, un bebé cuando empieza a tener conciencia de lo que pasa, él quiere los brazos de mamá, el amor de mamá, el cariño de mamá, el de papá también, y cuando lo lastiman o lo castigan, en el inconsciente él no sabe el poder de las palabras ni el poder de muchas cosas. Y él dice, muérete, ojalá y te mueras, y muérete. Y tienes ese tipo de sentimientos. O te pego. O te muerdo. No, te muerdo. Y sí pegan no y muerden. Quiero. Sí, y son genuinos y son naturales. Y, claro, después hay un proceso de domesticación donde dicen, eso no se dice, eso es malo, ¿cómo vas a querer matar a mamá? Pero en el fondo hay esa rabia asesina en el humano. Existe en el humano esa rabia asesina, está allí. O sea, a ese nivel llega la transgresión, a ese nivel llega el abuso. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque primero, en conciencia, necesitamos reconocer que sí hay un nivel de maldad en todos nosotros. Hay gente que me dice, yo no, y yo le digo, sí, tú sí, porque de alguna manera no nos gusta reconocerlo. Nos han vendido todo el cuento que solamente si nos portamos bien vamos al cielo y tenemos un mejor paraíso, etcétera. Pero la realidad de las cosas es que aquí en la tierra tenemos como terrenales tanto el bien como el mal internamente. El mal y el bien en tu interior. Existe. Uh-huh. Entonces, desde ahí viene esta transgresión. Queremos primero empezar a abarcar más, a querer tener más, y obviamente vamos a querer agredir a otro. Ve un bebé, por ejemplo, bueno, a mí me pasó, dicen que era un bebé de 1 año. A mí, obviamente, me quitaron antes de tiempo el pecho de mamá. Entonces, y digo, ¿por qué eso? Y fue natural, porque yo tenía apenas en julio, yo había nacido el último de julio, y en el siguiente año, en septiembre, mi hermano estaba naciendo. O sea, mi mamá se embarazó rápidamente. ¿Qué quiere decir? Dejó de producir la leche que yo necesitaba en ese momento, entonces se me quita antes. ¿Qué pasó cuando mi hermano nació? Pues yo iba y le quitaba su biberón, yo le quitaba la leche, yo me la tomaba. Era una transgresión. Visto desde mi mamá, visto de mí, yo era una necesidad. Pero una necesidad, hay un límite donde yo ya no estaba con el límite del otro. O sea, yo estaba ya yéndome por la leche que ya le correspondía al otro. El niño no sabe, el niño está buscando su propio alimento. ¿Por qué quiere sobrevivir?
pero va y se salta a la cuna del otro para quitarle la leche, y eso es yo, de alguna manera. Ahí está un bebé que estaba haciendo una transgresión a otro bebé. Claro, 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 claro. No con la conciencia. No, no con la conciencia, era algo que estabas muy pequeñito y que era inconsciente y era como, pues aquí hay leche, yo quiero leche, tomo la leche. Entonces, el nivel de sobrevivencia nos va a querer invitar a ir a tomar aquello. El impulso de supervivencia. Sea nuestro o no sea nuestro, con tal de sobrevivir, lo vamos a hacer. Pero entonces, con el tiempo, hay veces que ya no medimos. Si no se pusieron los límites adecuados, si no se hizo el contexto y todo adecuado, obviamente vamos a seguir y vamos a incrementar esta transgresión y la vamos a llegar a niveles más altos, más elevados. Claro, entonces incrementar eso, dirías entonces que la palabra clave para evitar el abuso emocional son los límites sanos. Es correcto. Entonces, al no haber límites sanos, ese nivel de transgresión que vamos desarrollando desde muy pequeñitos, se va incrementando y se va incrementando por falta de límites sanos en nuestra estructura, y entonces nos volvemos unos abusivos. Corremos el riesgo de volvernos unos abusadores de los otros. Si no tenemos, hay varias cosas. Uno, la autoconciencia. Dos, la autorregulación. Correcto, porque necesito también autorregularme, hacerme cargo de mi nivel de necesidad. Porque no porque yo tenga, por ejemplo, voy a tocar un tema que es muy fuerte porque estamos hablando de abuso, y es el abuso sexual, por ejemplo. Y hay personas que dicen, no, pues tengo una necesidad de placer y de disfrute, pues voy a tomar aquello que está ahí, aunque sea mío o no sea mío, me corresponda o no me corresponda, y lo toman. Y toman a las personas como si fueran propiedad, como si fueran de ellos. Y entonces ahí hay un abuso muy fuerte, una transgresión muy fuerte. Pero esa persona no tiene un nivel de autorregulación, no tiene un nivel de autoconciencia, no tiene límites, no tiene una estructura moral. Por eso es importantísimo que en la casa, en el hogar, haya esta estructura moral. ¿Qué es la estructura moral realmente? Son las reglas del juego, son lo que sí está permitido y lo que no está permitido socialmente. Claro, ¿y dónde están los límites? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde está el respeto? Y en muchísimas casas no se ponen esos límites y se les hace ver a las personas que ellos tienen derecho de todo. Que tienen derecho de todo. Y, por ejemplo, cuando educaron a los hijos... O a otros que no tienen derecho a nada. A unos que no tienen derecho y unos que tienen derecho a todo. Ajá. Y se confunde la mente. Y la mente dice, pues si mi mamá me dice que yo tengo derecho a todo, es más que soy su rey, que soy esto, que soy el otro, que soy aquí, que soy allá, que entonces tengo derecho a todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Afuera empiezo a querer tomar aquello, sea mío o no sea mío. Mi inconsciente va a reconocer que es mío y lo va a querer tomar. Claro, entonces diríamos que una creencia, un pensamiento, una conciencia de privilegiado, ¿no? De privilegiado, o sea, privado de las leyes, privado de la ley, privado de las reglas, privado de los límites. Entonces hace que ese ser humano, ese individuo se vuelva un abusivo. Sí, de hecho, fíjate, a mí me gustan mucho las frases y las grabo mucho en mí porque creo que las frases son muy simbólicas o muy significativas y quedan muy profundas. Y está grabada aquí en Palacio Nacional en la Ciudad de México, donde era una frase que decía Abelardo L. Rodríguez. Y Abelardo L. Rodríguez había sido presidente de la República por un periodo muy breve. Y él decía eso de los privilegiados, decía, ser un privilegiado es alguien que tiene muchos derechos y muy pocas obligaciones. Ser un esclavo es alguien que tiene muchísimas obligaciones y muy pocos derechos o ninguno. Entonces no se trataba ni de ser un privilegiado ni de ser un esclavo, sino de ser un humano que tiene esta estructura moral. Esa estructura, no estamos hablando de religiosidad, que el camino de la religiosidad es como el medio para imponer una estructura moral. Pero realmente la estructura moral, vuelvo a repetir, son las reglas del juego. ¿Cómo vas a jugar en las reglas de la convivencia social? ¿Hasta dónde es tuyo esto? ¿Hasta dónde hay un límite? ¿Hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes ni no debes? Sí, y nos han preguntado por qué es tan difícil para algunas personas reconocer que están siendo víctimas de abuso emocional. Entendamos el abuso emocional en palabras muy, muy llanas o muy claras como la falta de los límites sanos, como la falta de respeto. Y de cuidado. La falta de cuidado, exactamente. Del otro y hacia el otro. Exactamente. Entonces se vuelve un abuso emocional porque a veces, digamos, es más fácil reconocer un abuso físico que un abuso emocional, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿por qué? Porque el abuso físico es algo muy tangible, pero el abuso emocional es algo que se experimenta hacia el interior, que se siente,
digamos, se violenta parte de, o sea, se violenta parte de la psique, se violenta parte de las emociones, se violenta la paz y la salud La interior. criatura por sí mismo necesita amor. Es una parte, hablando de la pareja, una necesidad. Y no lo digo yo, no lo dices tú, eso lo dice Abraham Maslow y muchísimos estudios que tienen que haber. También nosotros lo y también nosotros lo decimos, Sí. lo reafirmamos y además lo hemos trabajado de otra forma. Sin embargo, Abraham Maslow, que hablaba de las necesidades, él dice: el amor es parte de una necesidad importante en el humano. El estudio más largo de la felicidad, que también habla que el amor es súper importante y las buenas relaciones. Pero ¿qué sucede? En la educación, que yo a veces le llamo educastración, hubo un cable cruzado en cómo te mando yo el mensaje del amor. Si yo, por ejemplo, te estoy gritando como tu padre o como tu madre, te estoy gritando para que hagas algo, pero además te amo, el niño entiende en el inconsciente, se cruza el cable y dice: si mi mamá me ama, entonces el amor significa gritos, el amor significa insultos, a veces golpes. Y entonces yo creo y fijo en mi mente que eso es el amor. ¿Por qué? Porque yo no tengo como bebé o como niño el criterio para juzgar a mi papá o a mi mamá como malas personas o como alguien que no está bien equilibrado o como alguien que tiene un problema emocional muy fuerte y que se está desquitando conmigo. Yo siempre digo que todos tenemos un cachito de locura. Entonces, pero el niño no va a decir: mi mamá tiene su cachito de locura y mi papá tiene su cachito de locura. Simplemente lo va a tomar, lo va a incorporar y lo va a pegar como si fuera ese concepto del amor. ¿no? Lo va a anclar. Ajá. Y ese anclaje con un cruce equivocado, con un cruce de cables, Ajá. va a pensar que eso es el amor. Sí, como una conexión entre amor y contacto, vínculo equivocado, ¿no? Y tóxico en algún nivel. Entonces, es como: no obtengo el amor a la buena, lo obtengo a la mala, pero así lo obtengo. Y entonces esto es amor, y es que se codifica, ¿no? Sumado a esa gran necesidad del clan, o sea, sumado a esa es la parte conductual de los padres o emocional de los padres con tal de educar a sus hijos a un nivel. Pero también hay esta parte del clan donde eso es arcaico, donde realmente nosotros queremos en el inconsciente vivir en sociedad y vivir en comunidad. Sentido de pertenencia. Tener sentido de pertenencia y sentido de conexión. Entonces, eso es muy parte del clan. Es arcaico. Desde antes, los clanes era incluso desde que nace el bebé, la madre tiene una sustancia llamada oxitocina y es la famosa sustancia del apego y es lo que nos invita a apegarnos a un sistema, a un clan, porque si no, imagínate, hay 20, 30 niños, pero esos 30 niños no van a depender de la misma madre y obviamente no es la misma madre la que los va a alimentar, por así decirlo. Entonces, si hubiera 30 o 20 mujeres embarazadas, los niños identifican perfectamente quién es la mamá a la cual le corresponde su propia leche, por así decirlo. Entonces van a ir a buscar a su mamá por la oxitocina. Una oxitocina de una mamá es muy diferente a la oxitocina de otra mamá, etcétera, porque va a generar su clan, su propio clan de cada quien y su propia parte familiar. Entonces, sumado a esta necesidad de conexión, el niño quiere tener la conexión y quiere tener el amor de papá y de mamá. ¿A qué costo? Al costo que haya surgido. El niño no sabe, no va a recibir lo que él considera que es el amor. Y si el amor es un grito, y si el amor es un golpe, y si el amor es disciplina, y si el amor es rigidez, y si el amor es rechazo. O indiferencia. O indiferencia. ¿Sí? O ley del hielo. Es correcto. O silencio. Bueno, a mí me pasó, yo tuve esa parte del hielo. Yo siempre he dicho, yo me crié con unos tíos que no eran los míos, mis padres, y él decía: yo no te puedo pegar, yo no te puedo castigar a golpes, yo no te puedo decir nada, pero ¿cómo te castigo? Pues simplemente no te dejo, no te hablo. Claro, y te corrijo porque te amo, ¿no? Entonces, como te estoy corrigiendo, claro. Como te estoy amando, te estoy corrigiendo, y la manera de corregirte es que me pongo en indiferencia, te hago la ley del hielo, no te veo, no te escucho, no te hablo, no, o sea, te borro del mapa. Y para mí era muy fácil borrar del mapa a alguien más, o sea, claro, porque como fui tratado, yo de alguna manera trataba hacia las personas. Si se me hace muy fácil, me enojo con alguien, pues simplemente, o no estoy de acuerdo con alguien, pues le doy la indiferencia. ¿Sabes qué? Goodbye. Doy la indiferencia, congelo eso, me congelo a mí mismo para no sentir más dolor y perfecto, está muy padre el sistema. Pero es el cable cruzado de pensar que esa es la relación, que esa es la forma de relacionarme. Entonces, hay personas que les es difícil, o por eso hay personas que les es tan difícil reconocer que están en una relación de abuso o que están sufriendo abuso emocional, porque no tienen conciencia de sí mismos, no se creó en ellos una estructura clara de límites sanos y de respeto.
Sí, o sea, yo veo que mis papás se llevan así entre ellos, yo veo que ellos se llevan así conmigo, entonces esto es el amor, esto es normal. Y codificaron normalizando. Mal claro, y codificaron mal el amor, normalizan la agresión, ya sea activa o pasiva, dentro de la relación de amor, y entonces por eso no se dan cuenta y tienen una confusión entre ¿será que sí, será que no? Aunque las personas de afuera lo ven, pero las personas que están involucradas, y mientras más están, y es paradójico, porque una persona mientras más está en una relación donde está sufriendo abuso emocional, cada vez menos, es como cavar un pozo hacia abajo, menos se va a dar cuenta que está viviendo abuso emocional. Ahora, porque además parte del abuso emocional es el gaslighting, ¿no? Que queda nublada la razón y que no se dan cuenta de que están viviendo abuso. Y es cada vez más difícil salir de ahí. Mira, un ejemplo muy claro son las bromas, por ejemplo. Las bromas, la ironía, el sarcasmo. Decirle a la pareja, ponerle motes, por ejemplo, mi gordita, ¿no? Mi gordito. O que no seas tonta. Yo me acuerdo, fui una vez invitado, y espero que estén escuchando este podcast, por cierto, por una pareja que en ese entonces yo tenía buena relación con esa pareja, y nos invitaron un día a su casa. Y me acuerdo que un día él le dice a ella, oye, no seas pendeja, y le pone toda la palabrota, y dice, a ver, mi amor, no seas pendeja. Y, a ver, espérame, ¿qué tiene que ver mi amor con no seas pendeja? O sea, ¿por qué va un ingrediente con el otro? Y la otra, sí, atendiéndonos en público, todo lo que tú quieras, pero ella, yo creo que en el inconsciente no lo dijo, pero en su ser internamente quizás no se sentía bien, pero ella lo hace como, hace un tema de amor, y no mide que hay un nivel de abuso. Pero además estaba siendo humillada públicamente. Públicamente. Entonces, además, porque yo me acuerdo, yo la vi que se puso toda roja, entonces ese enrojecimiento en su rostro estaba mostrando que se estaba sintiendo humillada, estaba siendo abusada no solamente en lo privado, sino también en lo público, es doble abuso. Y cuando eso llega, eso fue una comida así general y pública y todo, y ahí no somos terapeutas, somos invitados y todo, pero cuando ese tipo de personas llegan a nuestra terapia, a la consulta, y la pregunta clave sería, ¿y qué haces tú ahí en esa relación? Y lamentablemente la respuesta es que lo amo. Y entonces la siguiente pregunta sería, entonces, ¿qué entiendes por amor? Porque sería muy importante que te preguntaras, ¿qué entiendo yo por amor ante esto? Claro. Si yo entiendo por amor la falta de respeto, los insultos, o qué estoy entendiendo por amor, es muy importante que te lo preguntes, porque si no vas a seguir permitiendo cosas que, como lo hemos dicho en otros podcasts, que cuando tú sientes un malestar, el malestar es muy organísmico. Mis oídos sienten un malestar, mi vista siente un malestar, mis sentimientos tienen un malestar, mi cuerpo tiene un malestar, yo rechazo esta energía, este ambiente, y tengo un malestar. Es muy organísmico. ¿Por qué sigues allí? Y viene el tema, es que lo amo. Y cuando uno rasca el tema de es que lo amo, a ver, platícame un poco tu historia, ¿qué estaba atrás? Y resulta que entonces había un papá que las quería y las amaba bastante a las hijas, pero terminaba también pendejeándolas, terminaba insultándolas, terminaba lastimándolas, pero después le decía, pero las amo, hijas, se los digo por su bien. Es más, cuando lo estamos educando para la escuela, ¿cómo? No seas pendeja, no seas esto, no seas el otro, y entonces la niña dice, pero me ama, porque me está educando y quiere lo mejor para mí. Y en el inconsciente quiere lo mejor para mí. Entonces mi pareja me está diciendo esto, quiere lo mejor para mí. Entonces no registro que efectivamente es un abuso, o es un insulto, o es una humillación. Quizás la persona no la registra de esa manera porque lo tiene tan anclado como una forma de vida. Había otro chico que me decía, es que mi pareja me pendejea. Él era hombre, es hombre. Y me decía, es que mi pareja me pendejea. Y yo le pregunto, ¿y tu papá? Mi papá también lo hacía. Es más, ya extraño que me pendejé, porque el papá ya incluso no estaba con él. Extraño mucho que me pendejé. ¿Y por qué? Porque solamente así era mi conexión de amor con él. Sí, y fíjate que no siempre es que la gente asocie la ofensa, el insulto, la agresión o el abuso como algo que es que me ama, sino que también la gente puede asociar, yo me siento mal con esto, yo sé que esto no está bien, pero este es mi adulto de seguridad, ¿no? Cuando estamos pequeños o cuando estamos adolescentes. O sea, depositamos en el otro la confianza como el adulto de nuestra seguridad. Sí, o sea, yo registro
que esto no está bien, o que esto me hace mal, o que esto no me gusta, o sea, sí lo registro, sí me alcanzo a dar cuenta, no pienso que porque me ama esto está bien, no lo pienso, no, o sea, sí tengo la capacidad de diferenciar. Sin embargo, como es mi adulto de seguridad, como es mi figura de autoridad, como es tal, entonces el inconsciente se queda empequeñecido ante eso. Y se genera un sentido de desmerecimiento, y también se empieza a generar como un pensamiento o una creencia inconsciente de yo estoy mal o yo soy malo. Entonces, siempre que hay, entonces ante el yo estoy malo, yo soy malo, viene como consecuencia un autojuicio, una autocrítica, una calidad de merecimiento, una culpa, y entonces se permite de alguna manera el castigo, y todo eso lleva a la pérdida del sentido de merecimiento. Entonces, aunque haya alguien que sepa que no está bien, que no lo quiere, que no lo elige, incluso que no se lo merece, termina permitiéndolo porque esa es parte de su patrón. Entonces, ahí tenemos dos escenarios, el que sí se da cuenta y el que no se da cuenta. Correcto, pero de todas maneras cae a lo mismo. El que sí se da cuenta porque dice sí, pero es mi adulto de autoridad, y el otro que no se da cuenta porque está en un estado de negación. Y ojo, este estado de negación no se da porque si a veces los Edipos no bien trabajados, el Electra no bien trabajado, se pone mucho, es como mucho amor hacia, y entonces hay un shock de negación, y no puede ser que me estén insultando si me aman tanto, no puede ser que, y entonces estoy negándolo. Claro, negando, suprimiendo, poniendo, ¿no?, como debajo de la alfombra. Y mira, esto que dices de la negación es importante, es interesante, porque justamente el vivir en negación nos hace vivir en un autoengaño. Y el autoengaño es nuestro peor enemigo. Entonces, ante el abuso emocional, muchas personas viven en negación. No, es que, y justifican, no, es que la ha pasado mal, no, es que tiene estrés, no, es que, no, hacia la pareja o hacia otras personas ya en su vida adulta, no, es que pobrecito por tal cosa, ¿no? Entonces hay un no, y entonces hay una justificación, pero hay una negación, y ante esa negación hay una ceguera de esa actitud, de ese hábito, de ese comportamiento abusivo, y entonces no se ponen los límites y no se llega hacia establecer una relación sana, sino están ahí. Entonces, la negación genera una autonegación. Entonces, yo me niego a mí mismo. Si yo niego lo que está pasando afuera, y si yo niego el abuso, ¿y por qué se niega? Para evitar el dolor. O sea, no es porque, si yo niego es porque soy una mala persona. No, si yo niego es porque quiero evitar el dolor a toda costa, porque me está doliendo, pero entonces ahí cabo un hoyo hacia abajo. No, o sea, lo niego porque quiero evitar el dolor, no quiero que me duela, y es un mecanismo inconsciente. Entonces, como no quiero que me duela, no me doy cuenta. Entonces, como no me doy cuenta, lo sigo negando. Y si yo estoy negando hacia afuera, me estoy negando a mí mismo, a mí misma. ¿Qué me estoy negando? Me estoy negando la dignidad, me estoy negando el respeto, me estoy negando una vida de calidad, me estoy negando ser tratado con dignidad, con amor, con cuidado, con compasión, con empatía, con consideración positiva, con calidad y con dignidad humana. Y miren, cuando pasa esta parte de cuáles son estas señales, incluso hay señales. Hay señales importantes que suceden. Hay señales que indican que una persona está sufriendo abuso emocional. Y una de ellas que la gente puede decir, como, ¿cuáles serían esas señales? Mira, el cuerpo principalmente, organísmicamente, va a intentar protegerse. Y por eso se empiezan a perder los sentidos, y decimos que a veces en una relación de pareja, cuando esto se prolonga, se ve en el cuerpo, se ve en el ser que está viviendo un tema de no plenitud, de no felicidad, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, ante esta protección, imagínate, mis oídos se protegen. ¿Qué hago? Empiezo a perder el oído. Sí. Empiezo a tener este tema de la pérdida auditiva. O bien, no quiero ver ese tipo de insultos, empiezo a perder la mirada. Empiezo a engordar. La obesidad. Sí, como no lo que llamamos el cuerpo de alcachofa, ¿no? Que se hace una capa de protección. Capa de protección para protegerse del abuso. Sí, emocional. Anteriormente se pensaba solamente en que la obesidad solamente obedecía a la alimentación, o obedecía a la falta de ejercicio, a una vida sedentaria, o se obedecía a un nivel de herencia, o se obedecía a un nivel de fármacos o de tipo de cosas que consumiéramos. Hoy día se ve que también es por lo que se está experimentando la vida, porque el cuerpo y la mente, o sea, no están aislados, están conectados. Cuerpo, emociones, mente están conectados, y entonces lo que pasa en el sistema psíquico
psíquico, emocional, pues evidentemente lo refleja el cuerpo. Sí, entonces empiezan Ahí hay a subir. señales. Y es más, hay una teoría que habla de que las parejas van engordando. Es más, imagínate, se casan dos flaquitos, ¿no? Yo los conocí, fui a la boda, estaban flaquitos. Y luego con el tiempo, en 10 años, ya subieron casi 5 kilos cada quien. Porque hay una teoría de que en la mayoría casi suben de peso 500 gramos por año. Ojo este dato, 500 gramos por año en este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque hay que hacer esa coraza para sostener, para proteger, para cuidar y vamos guardando, acumulando emociones, acumulando. Por eso la parte de la obesidad es una acumulación también emocional en este sentido. Sí, ahora también hay señales en otros aspectos. Por ejemplo, señales que una persona está viviendo abuso emocional, depresión, ansiedad. Bueno, si vemos el abuso emocional desde la niñez, en la niñez viene siendo el neurisma nocturno, ¿no? Esta parte de orinar en la noche. Ajá. Entonces, se orinan en la noche, no pueden detener, no pueden apretar los esfínteres y sueltan. ¿Por qué? Porque es como en el día me controlo, pero en la noche suelto y aflojo. Con el tiempo voy creciendo, ya quizás no lo hago en la cama, ya no, pero mis lágrimas quedan detenidas, entonces las bolsas de los ojos, entonces empiezan, porque la lágrima queda guardada, y cuando no se expresa esa lágrima, entonces empieza la depresión. La depresión en realidad es una especie de cúmulo de coraje guardado. Pero en vez de haber puesto ese coraje hacia afuera, se quedó implotado, se quedó guardado. Se pone contra uno mismo. Se pone contra uno mismo y entonces empieza el desánimo, el desgane. Sí. Esa es la depresión famosa con desgane. Claro, también otro síntoma es que, contrario a irse hacia abajo, es las personas podemos verlas muy irritadas, o muy irritables, muy intolerantes, y cometiendo también atropellos, ¿no? Hacia sí mismos y hacia otros. Esas son señales también de que alguien está viviendo abuso emocional. Y también, ¿sabes? Algo que es un indicador de que alguien está viviendo abuso emocional es que tiene una pérdida de individualidad. Tiene una pérdida de individualidad, como que depende del otro. Tiene una dinámica de codependencia, exactamente, y un miedo a perder al otro, al que estaba abusando de él, ¿no? A perderlo, o a justo a que le retire, ¿no? su presencia. Sí. Entonces hace cosas con tal de mantener la relación, con tal de estar con el otro, con tal de que el otro no le deje, y entonces hace cosas donde claramente se está viendo que el que está sufriendo abuso emocional ya está también abusando de sí mismo y está abusando en la vida. Y por eso el primer camino de la depresión es este del coraje, pero el coraje todavía te busca como que acomodarte porque hay una energía atrás de ese coraje, es una necesidad de autoafirmación. Al no darte esa autoafirmación, entonces viene un sentido de renuncia, viene un sentido de soltar, y entonces es una señal. Cuando ya la gente está soltando el interés, o hay un nivel de interés, un nivel de apatía, porque está soltando mucho, o se mantuvo pegado en esa irritabilidad y no supo gestionar la parte emocional. Y sabes, también hay señales sociales, porque las personas que están sufriendo abuso emocional usualmente se retiran socialmente, se aíslan, quedan aislados, quedan retirados, ya no comparten y conviven con su familia como lo hacían antes, ya no lo hacen con sus amigos, pierden amistades, pierden conexiones. Se apaga el brillo. Se apaga el brillo, o sea, al final del día es alguien como una velita que se va apagando. Alguien, si lo ponemos en una analogía, ¿cómo saber que alguien está sufriendo abuso emocional? Es una velita que se va apagando, se va apagando, se va apagando, se está extinguiendo, se está consumiendo. Se ve como alguien se está consumiendo a sí mismo por el tema del abuso emocional. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y la audiencia nos pregunta, ¿cómo podemos cultivar relaciones más saludables y conscientes? Y si existen herramientas o ejercicios que las parejas puedan utilizar para identificar y enfrentar el abuso emocional. Es una importante pregunta y nosotros tenemos, de hecho, en nuestro modelo, un seminario completito de límites sanos al servicio del amor. ¿Por qué? Porque incluso hay mucha gente que ni siquiera ha aprendido a identificar cuál es su propio límite y hasta dónde. O sea, es importantísimo hasta dónde yo puedo permitir algo, incluso hasta de mí mismo. Porque hay gente que no solamente permite el abuso de alguien más, sino también lo provoca o abusa de sí mismo. Hay gente que tiene un nivel de abuso de sí mismo por muchas cosas. Por ejemplo, el workaholics, el trabajo en exceso, es una manera de abusar de ti mismo.
El no dormir a las horas, por ejemplo, es un abuso de sí mismo. Hay muchísimas cosas como uno abusa también de sí mismo. El no cuidar su alimentación, hay un nivel de abuso de sí mismo. Entonces, uno tiene que identificar primero que nada cuál es mi propio límite, cómo me puedo autorrespetar a partir de aquí. Y cuando yo sé mis propios límites a través de conocer mis valores y mis fundamentos muy claros, por eso el hueso sacro, y ahí viene también otro de los síntomas, es precisamente el dolor en la parte lumbar, en la parte de abajo, en la parte del sacro. ¿Por qué? Porque está tocando lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? Mis valores y mis fundamentos. Si mis valores y fundamentos, que son muy sagrados, están siendo tocados de una manera u otra, voy a somatizarlo en la parte del sacro, en la parte también de mi columna vertebral. Y de la sexualidad. Y de la sexualidad. Entonces, ahí viene, y no tiene que ser exactamente un tema sexual, pero ahí es donde también va a recaer. Entonces, lo importante es, primero que nada, que sepas cuáles son tus valores, que los definas, que definas tus fundamentos, y a partir de ahí aprendas a poner los límites sanos al servicio del amor. Es mejor decir un sí. Un sí, dice, o más bien da un no. Me encanta esa frase que también tú dices, ¿no? Da un no desde tus entrañas para que después un sí sea más creíble, sea más tomado en cuenta. Sí, cuando uno aprende a dar el no desde las tripas, uno puede dar sí desde el corazón. Y saborearlo mejor, ¿no? Exacto. Entonces, evidentemente, la autoconciencia es el primer camino, o es la puerta de entrada, la autoconciencia. Como dices, definir valores, límites, y ser muy honestos. La honestidad es un factor fundamental. Sí, hay una frase que también a mí me encanta, que digo que me encantan las frases, y una vez la escuché y la reafirmé para mí y me gustó y me encantó, y la uso mucho porque esa frase dice: la gente pudiera permitir de ti o aceptar incluso que te equivoques, que cometas muchos errores en tu vida. Lo único que quizá la gente no perdone es la deshonestidad. Y creo que no la perdonan porque ni siquiera uno se puede perdonar, o no darse ese permiso de ser manga ancha y de ser deshonesto, sino empezar con la honestidad. El mejor camino para el crecimiento es, aparte del autoconocimiento, es el nivel de honestidad. Es lo contrario, es el antídoto del autoengaño. Sí, y la audiencia nos pregunta, ¿qué mensaje darían a alguien que acaba de salir de una relación donde hubo abuso emocional? ¿Qué mensaje le daríamos? Bueno, primero, yo el mensaje que daría para alguien que acaba de salir de una relación de abuso emocional es decirle: lamento mucho que hayas vivido todo lo que has vivido. Lo lamento desde lo más profundo de mi corazón. Eres un ser humano que merece respeto, que merece amor, que merece consideración, que merece ser tratado, vivir y tener una vida digna, honorable. Y puedes en este momento, tras salir de una relación de abuso emocional, posiblemente estar muy lastimado, muy lastimada, o incluso hecho pedazos. Y por amor a ti, lo que corresponde es que pegues esos pedacitos, que te reconstruyas, y que te reconstruyas con amor, desde el amor, y que te fortalezcas, que puedas perdonarte haber vivido en abuso emocional, pero que a la vez, al perdonarte, avances hacia un camino donde te prometas a ti mismo, a ti misma, y te cumplas que nunca, nunca, nunca más te vas a permitir vivir en abuso emocional, y que todas tus relaciones, empezando contigo mismo, contigo misma, va a ser una relación de amor, una relación de cuidado, una relación de respeto, y te visualices y te veas a ti mismo, a ti misma, caminar en los próximos días, meses y años y resto de tu vida en un camino de amor y de respeto. Ese es el mensaje que yo daría. Y muy bonito y muy hermoso. Y además sumarle primero el agradecimiento, bueno, el reconocimiento más bien. El reconocerte y decir qué bueno que lo hiciste, qué bueno que te saliste de ahí. Y es muy valientes haber dejado eso, porque si lo hiciste, hubo muchos caminos por lo que lo hiciste, seguramente por ponerte a salvo de tu integridad, o sea, volver a recuperar tu integridad emocional, mental, física incluso, puede ser. Y el haber tomado una decisión es valentía, es muy importante esa valentía. Segundo, pues que hay procesos terapéuticos. ¿Por qué? Porque los procesos terapéuticos, uno solo, si alguien vive muchos años o de manera muy prolongada esto, quiere decir que lo puede volver a repetir, nada más que disfrazado con otra persona. Entonces es importante llevar esta lámpara, y la terapia ayuda mucho, porque un terapeuta, y un buen terapeuta sobre todo, te va a ayudar a este acompañamiento y a decirte: sabes qué, mira,
vamos a mirar nuevamente estas estructuras que están ahí y que están llevándote a permitir esto que no deberías de permitir. Pero hay que profundizar, hay que rascar un poquito de dónde viene, porque es un capa de cebolla, no siempre está aquí al primer nivel. Lo podemos platicar con una amiga, con alguien, y eso se queda en un primer nivel. Pero hay niveles más profundos, que sé que a mucha gente no les gusta rascar tanto, sin embargo es muy necesario, es muy importante para poder hacer un cambio, o más bien una transformación. Porque la diferencia entre un cambio y una transformación te la voy a poner así de sencillo. Un cambio es como un cambio de look. Voy y me pinto el cabello y ya al rato soy güero. O me pongo y ya tengo un cambio, ¿no? Pero una transformación es a lo mejor inyectarte algo en el ADN, o sea, para poder cambiar y que mi cabello, en vez de estármelo pintando, desde el origen. raíz, esté trabajando más con él, más desde el origen. Y 3, tenemos un programa maravilloso que es Amability. Amability es una plataforma, precisamente su nombre lo dice, las habilidades para el amor. Es una plataforma digital. Entonces, hay muchos recursos que la gente puede acceder a ellos para que digas, bueno, yo tengo el derecho. Bueno, y nuestro libro también. Sí, y reconocerte que tienes el derecho, primero que nada, asumirte que tienes el derecho y que es bueno que tú tengas estos límites sanos para que tengas el autorrespeto y el autocuidado y puedas ponerlos hacia afuera. Sí, wow, pues ha sido un episodio donde esperamos que te haya ofrecido perspectiva, herramientas y sobre todo esperanza en ese tema tan delicado que es el tema del abuso emocional, y que sí impacta a millones de personas en el mundo y que sí causa efectos y daños muy fuertes, y que es posibilidad y está en manos de todos hacer un cambio positivo, hacer una diferencia y encaminarnos hacia la salud, hacia el amor, hacia el respeto, y dejar el abuso, dejar el contacto vínculo equivocado y orientarnos al contacto vínculo amoroso, respetuoso, ¿cierto? Entonces... Sí, yo te invitaría a un reto de 7 días. Igual a mí me gustan mucho los retos. Okay, reto de 7 días. ¿Qué planteas? Reto de 7 ese días. reto donde yo te invitaría a que revisaras lo que escuchas. A ver si lo que escucho yo realmente es agradable, si yo lo que estoy mirando en mi relación es agradable. O sea, déjate sentir tu sabiduría organísmica. O sea, déjate sentir. Primero escribe, a ver, estas cosas que yo estoy viviendo o sintiendo, experimentando, nadie más me va a decir qué tan buenas o qué tan malas son en mí, porque mi propio sentido organísmico me va a decir que esto no está encajando conmigo. Entonces, poder anotar del 1 al 10, por así decirlo, qué tan agradable o qué tan desagradable es, las palabras que tenemos como relación, las acciones que tenemos como relación, los sentimientos que nos compartimos o que nos validamos o nos invalidamos en la relación. O sea, hay que empezar a anotar. Toma nota. Y el termómetro van a ser tus emociones, porque Sí. tu mente puede engañarte. Sí, es correcto. Pero la sabiduría organísmica no, esa es muy clara. Por eso decimos que una emoción no se puede inventar. A lo mejor se puede inventar una historia. Puedo hacerme la historia de víctima y me la puedo inventar y todo lo que tú quieras. Pero algo que no se inventa son tus emociones. Cuando tú empiezas a escribir, por eso decimos escribe con la mano, no con la computadora, con la mano. Cuando empiezas a escribir con la mano, empiezas a conectar. Y al momento de conectar, a ver, las palabras que nos decimos como relación de pareja, realmente me hacen sentir que valgo, que importo, me siento respetado, cuidado, cuidada, etcétera. Anótale. Mis acciones y las acciones que cometemos, las emociones, todo lo que esté alrededor, el espacio, la energía, realmente está así. Okay, eso te va a dar una pista para saber qué tanto abusas. Y de hecho, si quieres también puedes compartirte por aquí el toxiconómetro, que en nuestro libro también viene claro, el toxiconómetro, para ver, ahí te dice muchas pistas. Ahí te da pistas también de la relación de abuso emocional. Soy yo el tóxico, es otra la tóxica. Exactamente, lo podemos poner en el link, ¿cierto? Podemos hacerte este regalo maravilloso sí. en este podcast exclusivo, solamente como un regalo maravilloso, que puedas contestar el toxiconómetro y darte cuenta, porque ese toxiconómetro también le pudiéramos haber llamado el violentómetro, porque es un nivel de violencia pasiva o agresiva, ¿no? El abusonómetro. Entonces, ese lo puedes descubrir aquí abajo en el link. Te vamos a dejar el link, te lo vamos a compartir como un regalo y date el permiso de hacer ese reto y te esperamos en el próximo episodio que siempre aprendas. Y Ganalovers, recuerda que mereces amor, respeto y una vida de dignidad. Así que gracias por habernos acompañado en este viaje de descubrimiento y sanación, y nos vemos en el próximo episodio de Ganalovers. Aquí, mira, aquí. Así. Ganalovers. Gracias, Ganalovers. El episodio terminó, pero el amor sigue creciendo. Si te gustó este episodio, compártelo usando el enlace.
Si deseas profundizar más en ese tema y descubrir cómo puedes aplicar el amor en tu vida diaria para alcanzar la victoria, puedes descargar este episodio y escucharlo donde quieras y cuando quieras. Déjanos un review o un comentario, nos encantará leer. Te invitamos a tomar tragos de amor todos los días. Descarga ahora este episodio y comienza a ganar hoy mismo. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gana Lovers!